Hola, buenas noches. Llegamos, programa especial a todos los que estáis ahora conectados y vamos a comenzar a saludar a algunos de los compañeros que están aquí antes de entrar en los temas que os hemos preparado. Quizá dar las gracias a la persona que es la culpable, casi no tiene voz como yo, de que estemos en este congreso, Rafael Campillo. Os pido un aplauso para él, el organizador de este congreso. Pero no sé si sabéis el tremendo lío, el tremendo follón que es preparar un congreso. Rafa, ¿cuántos años? ¿9 ya? 12. 12. El tiempo es una cosa rara y se me pasa muy rápido. 3 en Medellín y 9 en Albacete. 9 en Albacete. Para mí es el congreso estado mucho más importante de toda España, no sé si de Europa, en el que se reúne tanta gente importante, primero ponentes y tanta gente importante que viene de todas las partes de España a asistir al congreso. Debes de sentirte, yo sé que estás cansado ahora, muy orgulloso del trabajo que haces. Me siento muy agradecido porque realmente, como decía esta mañana, si el congreso se hace, no es gracias a mí, es gracias a todos los que asisten todos los años puntualmente. El año que no venga gente al congreso, pues yo no podré hacerlo. Entonces, confío en que estén ahí al pie del cañón y, como he dicho esta mañana, yo seguiré estando también al pie del cañón. El congreso más importante que se hace en España y además con un carácter solidario este año para los refugiados, siempre para Padre Ángel una parte, para los refugiados de esa guerra de Siria, que están ahí perdidos en tierra de nadie, que nadie les hace caso. Parte del dinero va a ser para ellos, algo también para ayuda. Principalmente la mayor parte va a ser para los refugiados, que el dinero lo va a gestionar Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Luego hay una parte también para la ONG de Marilyn Rosner en Sudáfrica. Y luego lo importante también es la campaña de Ayuda a María, que este año pues espero, por lo que estoy viendo, que posiblemente lleguemos a recaudar unos 20.000 euros también para esta niña. Qué bien. Para otros niños. Hemos contado, yo creo, alguna vez la historia de María. Es una niña que tiene una enfermedad de esas raras, que bueno, por desgracia, no sé si por desgracia o por suerte no va a tener mucha esperanza de vida en este plano. Seguramente estará viviendo en otros planos, como aquí estamos viendo en esto de vida después de la vida, y que mañana se le va a hacer un homenaje, y que hay muchas cosas preparadas para ella, premios, y se ha habilitado incluso, yo no he comprado papeletas, una rifa, yo quiero comprar unas cuantas papeletas para entrar en ese sorteo de teléfonos móviles, viajes, hoteles, libros, un montón de cosas. Pues enhorabuena por el trabajo. Mañana seguramente veremos a María y yo te doy las gracias en nombre de ella, en nombre de todos los niños a los que llega este trabajo, en nombre de todos los refugiados, que eso sí que conozco un poco ahí en la frontera, cercano a su país, por todo lo que estás haciendo y que sigas muchos años. Te doy la enhorabuena, te doy un abrazo y las gracias y este aplauso de toda la gente que ha venido aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Esta noche, por eso del cambio de hora, tenemos una emisión especial de 3 horas de duración. Hay un avance de lo que hemos preparado, con la recomendación, como siempre, de que no os lo perdáis. Esta noche tenemos una emisión especial del Espacio en Blanco. Especial primero por su duración, 3 horas de programa. Hoy mismo se cambia la hora y entramos en el horario oficial de invierno. Especial porque la hacemos cara al público desde el Palacio de Congresos de Albacete. Y especial porque esta noche, en la que se abren las puertas del más allá, nos preparamos para recibir a invitados del otro lado. Por ejemplo, a las ánimas benditas, también conocidas como las almas del purgatorio. Dejaremos entrar también en este espacio al ángel de la guarda. Terminaremos con algunas noticias de actualidad, como la desclasificación por parte del Ejército de algunos casos OVNI en nuestro país. Y más visitas y sorpresas en este programa especial que ya comienza y al que estás como siempre invitado. Disfrútalo.
Ahí están nuestras intenciones, con algún cambio. Algunos de los temas que iban a ir después los vamos a tener que adelantar, porque nuestro invitado que tenemos aquí a la izquierda, compañero, mañana iba a dar la charla muy pronto, hemos tenido que cambiar los planes. Miguel Pedrero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, tocayo. Contento de que estés aquí con nosotros en el Espacio en Blanco otra vez y aquí en Albacete con toda esta gente bonita que hay, ¿eh? Bueno, ya sabes que en Espacio en Blanco estoy en casa y bueno, un auténtico honor estar en este congreso cuyos fondos pues van a una muy buena causa, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer aquellos que nos va un poco mejor en la vida y que hemos tenido la suerte de nacer en el balneario del mundo, ¿no? Porque fuera de ese balneario hay millones y millones y millones de personas que lo están pasando fatal. Guerras, hambre, injusticias y todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué te voy a contar? Muchas veces no nos acordamos de ello. Redactor de la revista Año Cero, le gustan tanto los ovnis y cuando estaba en el Espacio en Blanco yo decía que no quería que hablara, pero estos días están de actualidad los ovnis y así que vas a poder hablar de ellos, ¿te parece? Perfecto. Te están grabando con una cámara de 360 grados, o sea, vas a salir por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Vamos con esa introducción que nos va a meter en ese tema. Sabéis que han desclasificado algunos archivos ovni, ¿verdad? Vamos a tratar de conocer la verdad o la mentira que nos ocultan ahí. Vamos con ello. La noticia llenaba casi todos los medios informativos la pasada semana. El Ministerio de Defensa acaba de publicar de forma digitalizada 80 informes desclasificados con 1.900 páginas de expedientes OVNI en toda España. En 1991 se inició un proceso de desclasificación de estos expedientes OVNI por parte del Ministerio de Defensa, que ha durado varios años. Hasta la fecha, su consulta tan solo podía hacerse físicamente en la sede del Ejército del Aire, pero ahora, por primera vez, se abre su consulta de forma pública a través de Internet. Eso comentaban los medios de información. Pero surgen muchas preguntas. ¿Por qué salen a la luz ahora? ¿Nos cuentan toda la verdad? Nuestro invitado tiene algunas respuestas. ¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué no sueltan esto? Quizá, como algunos dicen, una cortina de humo para quitarnos de la atención de todo el follón político en el que estábamos, de la crisis que se está viviendo en el mundo, y dicen vamos a darles unos cuantos ovnis para que se tranquilizan, o porque ha llegado el momento, o como dicen otros, porque nos están preparando para una inminente llegada de estos seres. Bueno, yo creo que, fíjate, que la pregunta no es esa, ¿no? ¿Por qué ahora? En realidad no tiene demasiada importancia, porque lo acabáis de decir perfectamente, lo acabáis de explicar perfectamente en la introducción. En realidad esos 80 expedientes, que son más casos, porque en alguno de esos expedientes constan varios casos de avistamientos de ovnis, se habían desclasificado desde el año 1991 en adelante, en una desclasificación que dura varios años y que, como bien apuntabais en la introducción, pues era de acceso público, es decir, cualquiera, no tenía por qué ser periodista ni científico, cualquier persona podía consultarlos en la Biblioteca Central del Ejército del Aire, ¿no? Ahora están a disposición del público a golpe de clic. Yo creo que es una buena noticia, pero yo creo que la pregunta es ¿por qué se inicia un proceso de desclasificación en el año 1991, ¿no? El primer proceso de desclasificación que se llevó a cabo en Europa. Algo muy importante debía estar pasando en nuestros cielos como para que el Ejército del Aire hiciera un protocolo y sacara una especie de memorándum y una especie de cuestionario para que los testigos dijeran cosas acerca de ello, ¿no? Bueno, además es un cuestionario muy curioso, ¿no? La Instrucción General 40/5, que tenían que cumplimentar pues todos los testigos militares de casos de ovnis, y en esa Instrucción General, que no era más que pues un informe donde los testigos tenían que responder pues las características del objeto avistado, distancia, etcétera, pero había una serie de preguntas muy interesantes, ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, se refería a algún tipo de fenómeno paranormal que hubieran sufrido esos testigos después del avistamiento, ¿no? Y toda una serie de circunstancias muy, muy llamativas. Pero, como te decía, la gran pregunta es por qué en esa época, España, año 1991, el Ejército del Aire decide
desclasificar sus expedientes secretos sobre ovnis. Luego, si quieres, podremos ahondar en esto porque ni se han desclasificado todos, ni todos los desclasificados están completos, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Hay algunos investigadores, como el caso de Juan José Benítez, que apuntan a una teoría que a mí no me parece nada descabellada, y es que en realidad fue una influencia, una presión de un país extranjero, en este caso Estados Unidos, ¿no? El que presionó a España para que saliera todo aquello. Para que desclasificara sus expedientes de una forma muy determinada. ¿Por qué? Porque en esa época en Estados Unidos se estaba produciendo tuvo lugar un contexto ufológico muy interesante, ¿no? Existían una serie de organizaciones muy poderosas, organizaciones civiles de investigación del fenómeno ovni, a las que pertenecían abogados, políticos, gente con mucha influencia. Entonces aprovechaban un resquicio legal, que era la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, para querellarse contra el gobierno de los Estados Unidos, contra el gobierno federal, y conseguir la liberación de expedientes ovni. Es decir, el gobierno, el ejército americano, la Secretaría de Defensa estaba sometida a una enorme presión, ¿no? Tanto por parte de estas organizaciones como por la prensa, ¿no? Era una presión mediática. Entonces, no es descabellado pensar que intentaran hacer un ensayo de qué ocurriría si decidían desclasificar, si un país de Occidente, un país occidental, en este caso España, cómo respondería la prensa o cómo responderían los investigadores, ¿no? Y la respuesta la tuvieron, y vaya si la tuvieron. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche. Sabes que el tiempo en la radio es escaso y hay que darse prisa. En titulares. Eso es, por favor. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Nos portamos bien los españoles ante los americanos? Y luego nos cuentas si en esos expedientes nos han relatado toda la verdad o nos engañan, nos siguen engañando todavía. Bueno, en realidad yo creo que lo hicieron muy mal, ¿no? Yo creo que si hoy en día el ejército español desclasificara toda una serie de expedientes OVNI que todavía no han desclasificado, porque date cuenta que desde el año 1995, que es el último expediente desclasificado, un avistamiento en la base aérea de Morón de la Frontera por parte de un piloto militar que iba a tomar tierra en esa base militar, ese es el último expediente desclasificado. Hay muchos que no se han desclasificado y después del año 95 han sucedido muchos casos con implicación militar, ¿no? Yo creo que si ahora se llevara a cabo ese proceso de desclasificación se haría de forma completamente diferente, ¿no? Como hizo el Ministerio de Defensa británico, como hizo el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés. Es decir, no intentaron escamotear información, sacaron toda la documentación para que los investigadores, los especialistas, los científicos sacaran sus propias conclusiones. Y no se paró el mundo, ¿no? Es decir, no se cayó el mundo siguió girando y no pasa absolutamente nada. Se intentó hacer ese proceso de desclasificación del año 1992, como te digo, deslegitimando el fenómeno OVNI y manipulando muchos de los informes y se hizo muy mal. Y los investigadores le sacaron los colores al Ejército del Aire, esa es la realidad. Y la realidad es que el Ejército del Aire, en este caso, perdió la partida. Pero yo no quiero dar una imagen que es muy peliculera de ufólogos, periodistas en busca de la verdad y los malvados militares escondiéndola, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos también en la piel de los militares y darnos cuenta, en aquel tiempo, además, claro, que estamos hablando de España, año 1992. Claro. Por eso te digo que si hoy el Ejército del Aire, si el Ministerio de Defensa llevara a cabo un proceso de desclasificación, yo creo que sería muchísimo más limpio, no me cabe ninguna duda. Vale, y casi para terminar, si no, ni he empezado. Ya, pero yo te conozco. Ya te conozco. ¿Los datos que salen ahí son auténticos o se escamotea también, se cambian, se tergiversan los acontecimientos? A ver, es que no sé por dónde empezar. Si le dejamos a Miguel hasta 3 horas, 7 horas aquí. Es que hay otros invitados. Es que hay tanto para comentar. Mira, te voy a poner 2 ejemplos, si nos da tiempo, muy brevemente. 15 de mayo del año 1968, ¿no? A pleno día, en 3 zonas, sobre La Rioja, sobre Barcelona y sobre Madrid, se detecta la presencia de ovnis que ven miles y miles y miles de personas. Probablemente, Miguel, tú te acuerdes de estos casos porque fueron muy populares, salieron en toda la prensa de la época. Hablamos de ellos, sí. Hubo miles de testigos. Fíjate, sobre Madrid se detectó la presencia de un objeto a 3 kilómetros de altura, formado por 3 cuerpos superpuestos. Sobre Barcelona, este ovni estaba a unos 20 kilómetros de altura. Salieron cazas militares, tanto españoles como estadounidenses, para intentar interceptar a estos objetos voladores no identificados. Bueno, al mismo tiempo, tenía lugar un vuelo inaugural
que hacía la ruta Málaga-París, ¿no? Por lo tanto, ese vuelo estaba repleto de periodistas. Solo viajaban periodistas para escribir sobre ese vuelo inaugural, ¿no? Bueno, pues de pronto observan un objeto esférico, es decir, con forma de platillo volante y 3 patas, ¿no? A través de las ventanillas, a pleno día de ese vuelo. Uno de los periodistas que iba en el avión, Alfredo González Retuerce, llevaba un tomavistas y logró filmar ese objeto volador. Cuando el avión que hacía, como te digo, la ruta Málaga-París, pues toma tierra en la capital de Francia, aparece el agregado militar de la Embajada Española en Francia y le pide a este periodista la filmación, bajo la amenaza de retirarle el pasaporte si no le entrega esa filmación. Evidentemente, se la entrega, ¿no? Sí. En el informe desclasificado no hay absolutamente nada. Falta que toda la información de radar, las conversaciones de los pilotos, qué es lo que detectaron, absolutamente todo. Y ofrecen una explicación peregrina. Dicen que todo se debió a una serie de globos estratosféricos que lanzó el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, ¿no? Claro, hay un pequeño problema, ¿no? Y es que un investigador todoterreno que se llama Juan José Benítez consiguió averiguar... He puesto en la tele aquí, mira, qué bien. En la pantalla. Sí. Pues consigue averiguar y posteriormente fue corroborado documentalmente que todos esos globos que lanzó el Centro Nacional de Estudios Espaciales tomaron tierra, es decir, cayeron al suelo a las 5:05 de la madrugada. No tenía nada que ver con lo que había encontrado. Esos avistamientos comienzan a las 9:30. En realidad, el Ejército del Aire intentó ofrecer una explicación buscando lo que tenía a mano, ¿no? Pero ni siquiera se tomaron la molestia en comprobar cuando esos globos habían caído al suelo. Y te puedo comentar... Ya sé que muchas. Casos para no parar. ¿Quieres hablar de animales? Sí. Vale, pues entonces casi concluimos. Vale. Conclusión. Hay quien dice también que, bueno, no solamente puede ser una cortina de humo, que quizá no sea, es una forma de trabajar que en aquel tiempo era así, pero quizá en este momento lo sacan para acostumbrarnos a que a lo mejor está a punto de ocurrir algo. Yo no lo creo. Yo creo que fue más una decisión burocrática y que, oye, y que hay que aplaudir, ¿no? Porque ahora mismo están todos los expedientes OVNI desclasificados a golpe de clic. Permíteme que dé la dirección o la forma de acceder a ellos, que yo creo que es muy importante. Porque algunos de ellos decían que casos de Canarias que eran misiles soviéticos o misiles norteamericanos, el famoso caso de Galdar de las cebollas, el campo de cebollas, que yo he hablado multitud de veces con testigos, hemos hablado... Bueno, no tiene ni pies ni cabeza las explicaciones. Pero si es que en su momento intentaron hacer firmar a un piloto militar que había observado Venus y él se negó tajantemente, ¿no? Y se trata del caso de Jaime Ordovás, que es absolutamente fascinante, un objeto triangular que realiza un movimiento absolutamente increíble, es decir, se lo encuentra a 10 kilómetros de altura y ese objeto en 3 segundos... prácticamente toca el mar, es decir, desciende hacia el mar y vuelve a ascender en prácticamente 3 segundos. Un objeto triangular enorme, ¿no? Y los militares, estamos hablando del año 1969, época franquista también hay que decirlo, intentan hacerle firmar que lo que vio es Venus y él se niega. Y ellos le dicen, bueno, tú te niegas, pero nosotros vamos a sacar un comunicado oficial diciendo que ha sido Venus, ¿no? En el informe desclasificado se afirma que es Venus. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que el Ejército del Aire manipuló la hora de despegue del avión que pilotaba Jaime Ordovás. Lo adelantó 1 hora para hacerlo coincidir con Venus. Porque a la hora que tuvo lugar el avistamiento, desde la zona en la que tuvo lugar el avistamiento, Venus no era visible. Vale. Pero permíteme, que, si quieres, Miguel, que dé la dirección para que toda la gente... Sí, te voy a preguntar a la dirección dónde se pueden ver esos informes. Es muy sencillo. Simplemente tienen que abrir Internet y en San Google teclear lo siguiente: Biblioteca Virtual de Defensa OVNIS. Biblioteca Virtual de Defensa OVNIS y ahí están todos los casos. Y observan todos. Y luego habría que hablar de los informes no desclasificados. Es decir, yo mismo he entrevistado a militares, testigos de casos absolutamente fascinantes de los que no hay rastro en los archivos desclasificados, como por ejemplo el caso de Morón de la Nochebuena del año 1981, un objeto que casi llega a tomar tierra en la base aérea de Morón de la Frontera y que cuando parecía que iba a aterrizar salió disparado y se convirtió en un punto de luz a lo lejos en décimas de segundo. O el caso del EVA 4, del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 en Rosas, Girona, 25 de marzo del año 1971, que durante varios días un platillo volante llegó a estar, a pocos metros del suelo, cerca de la antena de los radares, ¿no? Y los pescadores
y yo, de hecho, pude entrevistar a varios de ellos, veían constantemente cómo esos objetos voladores entraban en el mar. Es decir, hay tantos que no se han desclasificado. Os digo, si le dejamos hasta mañana hablando de ello. Espacio en Blanco especial esta noche, desde el Palacio de Congresos de Albacete, con muchos más temas, ya veréis. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Son innumerables los casos de animales que realizan actos portentosos de fidelidad y amor a los seres humanos. Es conmovedora la historia de Alex, un loro gris que el día antes de morir le dijo a su dueña: «Sé buena, te quiero». O el caso de una ballena beluga que sacó del mar a un buceador que había quedado atrapado en el hielo. O incluso el caso de unos chimpancés que cuando un compañero murió, se abrazaron en silencio y solemnidad en el momento en que los cuidadores llegaron a retirar el cadáver. Los últimos testimonios aportan pruebas de que los animales tienen un mundo espiritual mayor del que habíamos imaginado. Cuentan aquellos que realizan viajes astrales que en ese otro mundo paralelo al nuestro se encuentran con muchos animales. Existen innumerables experiencias con mascotas fallecidas e incluso comentan que a nivel telepático puedes tener pequeñas conversaciones con ellos. Todos los testimonios coinciden. Los animales que conviven con nosotros y que tanta sensibilidad y amor nos dan en vida son mucho más inteligentes en esa otra realidad astral y parece que responden a las necesidades humanas. Acompáñanos a descubrir algo más de este misterio. No solamente, me decía que Miguel Pedrero no solamente es un experto en ovnis, sino que ha escrito un libro sobre, por eso estás en este congreso, por hablar de lo que hay más allá de la vida también en nuestras mascotas. Dilo claramente, fantasmas de animales. No sé si te ha escuchado. ¿Lo habéis escuchado? Existen los fantasmas de animales. ¿Cómo se llama el libro? Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo, vale. Nosotros mientras preparábamos la documentación para hablar de este tema, increíble la gran cantidad de cosas que ocurren con los animales, como ese loro que dice Sebuena, animales que ayudan a los seres humanos, y sin embargo cómo los tratamos nosotros. En tu libro recoges un montón, y lo hemos hecho alguna vez en el Espacio en Blanco, algunas experiencias de desaparición de esos seres. ¿Siguen viviendo los animales? Ya no te pregunto si tienen alma. ¿Tienen conciencia y siguen viviendo más allá de la muerte? ¿Y se preocupan de sus dueños? Tienen conciencia, eso es una verdad científica, es decir, se ha demostrado por parte de antropólogos, de primatólogos, está claro que tienen conciencia y que incluso determinadas especies, como ciertos primates, incluso los elefantes, practican ciertos rituales que los primates no son elefantes, elefantes no son primates. No, ya, pero te quiero decir que tanto los elefantes como ciertos primates llevan a cabo ciertos rituales que los antropólogos denominan protorreligiosos, es decir, una especie de religión primitiva, e incluso algunos primates, o todos los primates, como chimpancés, por ejemplo, tienen cierto concepto del más allá. Y eso está comprobado. ¿Sabes cómo lo saben los antropólogos que los gorilas y los chimpancés tienen cierto concepto sobre el más allá? Porque se lo han dicho ellos. Y ahora, ¿se lo han dicho ellos, los propios animales? Sí, mira, yo siempre suelo contar la historia de Coco. ¿Quién es Coco? Pues Coco es un chimpancé, es una chimpancé que vive en la Fundación Gorila de California, ¿no? Y desde que nació fue entrenada para manejar una serie de vocablos, ¿no? Él se comunica con sus cuidadores, que son todos científicos de diferentes universidades, todos antropólogos y primatólogos, mediante el lenguaje de signos americano, ¿no? Coco llega a emplear 1000 palabras y entiende 2000, es decir, más que muchos diputados. Que muchas personas, ¿no? Fíjate. No nos metamos en política, ¿vale? Que está el día calentito hoy. Lo tenía que decir. Y entonces
a Coco le encantan los gatos, ¿no? Y en cierto momento le regalaron un gato. El gato se escapó de la Fundación Gorila y lo atropelló un coche. Y entonces los cuidadores le dijeron que el gato había muerto, ¿no? Y Coco se lo tomó como cualquier ser humano, ¿no? Cuando te dicen que un ser querido ha muerto y tú no te lo esperas, al principio parece que no te ha afectado, ¿no? Porque tratas de evitar ese impacto, ¿no? Y luego, como todo ser humano, ¿no? Pues llorando desconsoladamente, tuvo que pasar un duelo, y los cuidadores aprovecharon para preguntarle, pues, hasta donde podían, cuál era el concepto de Coco sobre la muerte, ¿no? ¿Y qué les dijo? Bueno, la conversación es más larga, ¿no? Pero en resumen le preguntaron ¿a dónde van los gorilas cuando mueren?, ¿no? Y Coco respondió de la siguiente forma, con las siguientes palabras: cómodo, sagrado, sueño, adiós. Ese vocabulario que manejaba dio una definición de ese supuesto lugar a donde se va. Pero fíjate, un lugar cómodo es un sueño, es decir, no se acaba, sino que vives de otra manera. Adiós, que te vas de aquí, y sobre todo la palabra que más fascinó a los antropólogos y a los primatólogos: sagrado. ¿Qué demonios querría decir Coco con sagrado? No lo tienen claro, ¿no? Pero esa fue su respuesta: cómodo, sagrado, sueño, adiós. ¿Hay algunos otros ejemplos de otros animales? Bueno, comentabais lo del loro, por ejemplo, los elefantes. Los elefantes hacen algo muy curioso. Cuando muere un congénere, primero intentan reanimarlo, ver si está vivo, ¿no? Incluso llegan a pincharle con sus colmillos, le meten hierbas o manojos de hierbas en la boca para ver si mastica, incluso lo intentan levantar con la trompa. Cuando ya comprueban que está muerto, ¿no? Es decir, sí que tienen un concepto que diferencia la vida y la muerte, lo que hacen es velarlo toda la noche. Están al lado de ese elefante fallecido toda la noche y lo entierran. Es decir, le echan encima ramas, tierra, y solo a la mañana siguiente siguen su camino. Y en muchas ocasiones regresan al lugar donde murió para recordar. Es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Los enterramos, los velamos y de vez en cuando vamos al cementerio a recordar a nuestros seres queridos. Pues ellos hacen lo mismo, los velan, los entierran y de vez en cuando vuelven al lugar donde ese elefante murió para recordarlo. Estos son los animales salvajes. Vamos con los animales más cercanos a nosotros. Es cierto que se sabe el caso de muchos animales que mueren una vez que fallece su dueño, se dejan morir, ¿no? Yo viví uno muy cercano en mi vida. Y luego están ahí, después de ese tránsito, están esperando al dueño, se pueden comunicar con él. Cuéntame, ¿algún testimonio que hayas recogido? ¿Tú lo dudas? Yo pregunto simplemente. Vamos a ver, si admitimos o si creemos que existe el alma, existe la vida después de la vida, y todos los seres humanos, una vez que fallecemos, existimos de otra manera, ¿por qué les arrebatamos esa posibilidad a los animales? Pues son animales. Claro, son animales, pero son seres vivos exactamente igual que nosotros. Es una verdad científica que tienen conciencia, que aman, que odian, que se divierten, que tienen relaciones sociales. A mí muchas veces me dicen, una crítica que me han hecho por este libro, por Nos vemos en el cielo, algunas personas es: humanizas a los animales, ¿no? Los animales se matan entre ellos, ¿no? Se matan por el territorio, se matan por la comida, matan para comer, ¿no? ¿Cómo puedes decir que tienen conciencia y tienen alma? Y digo, vale, fantástico, pues entonces arrebátasela también a los seres humanos, porque hacemos exactamente lo mismo. Yeah. Nosotros no matamos para comer, por supuesto. Nosotros no nos matamos por el territorio, por supuesto. Nosotros no matamos por celos o por 1000 historias, por supuesto. Y tenemos una diferencia con los animales, que los animales matan por una razón, porque tienen que alimentarse, por defender su territorio, pero nosotros somos capaces de matar simplemente por el placer de matar, ¿no? Es decir, que en ese sentido los animales pueden ser tan amorosos o tan terribles como lo somos nosotros con nosotros mismos, con nuestros propios congéneres. Vale, un par de casos de esa comunicación con el más allá, y discúlpame porque sé que siempre te cambio lo lleva todo apuntado en un cuadernito y está 2 horas escribiendo, y luego voy yo y le deshago todo el planteamiento. Hay muchos invitados esperando y te pido disculpas a la vez que te agradezco que estés con nosotros. 2 casos de comunicación de seres fallecidos o animales fallecidos con seres humanos. Bueno, a ver, tengo que elegir 2. Por ejemplo, mañana en la conferencia contaré más casos, ¿no? Pero por ejemplo, el de Marian Herrero, ¿no? Es muy interesante esta
esta mujer adoptó un West Highland White Terrier, ¿no? Uno de esos perros con mucho pelito y blancos, blanquitos y muy bonitos, ¿no? Vivió con ella felizmente 14 años, del año 2000 al año 2014. En un momento determinado sufrió un derrame cerebral y ya lo pasó muy mal. Tenía que alimentarlo a través de una jeringuilla. El perro, o sea, el animal. El animal sufrió un derrame cerebral. Tenía que alimentarlo con una jeringuilla, tenía muchos dolores, no podía dormir, solamente se quedaba dormido encima de su compañera, ¿no? de Marian, se quedaba allí el hombre. Bueno, el caso es que al final hubo que sacrificarlo porque estaba sufriendo muchísimo. Y ella me contaba que unas horas después del fallecimiento del animal tiene un sueño, ¿no? Ella se acuesta, consigue dormirse, ¿no? Ya de madrugada, y tiene un sueño donde ve pues a Rufo, que así se llamaba su compañero, muy feliz, ¿no? Pues piensa, bueno, ha sido un sueño, no pasa nada. Pero es que unos días después vuelve a tener un sueño con el animal, y en esta ocasión lo ve como enfadado, ¿no? Como diciendo, me has abandonado, ¿no? De pronto me has dejado, no sé por qué, como enfadado, ¿no? Y es muy curioso porque dice que ve al fondo. Todo esto en principio es un sueño, luego verás por qué es mucho más interesante. Ve al fondo a una persona, ¿no? Que no sabe describir muy bien, que dice la siguiente frase, ¿no? Dirigiéndose a alguien: no creo que sea buena idea dejarlos a solas, ¿no? Es como si fuera, digamos, el guía del perro o el cuidador de ese animal en el otro lado, ¿no? Finalmente el perro se confía y ella en el sueño ve que hay un sillón. Ella se sienta en el sillón y Rufo se pone como muchas veces cuando se acostaba con ella, ¿no? A dormir, cuando dormía en la siesta. Entonces se le tumba en su brazo derecho, creo recordar, y pues bueno, todo su cuerpo pues se estira y todo su cuerpo se lo pone en su brazo derecho, y como siempre, ¿no? Con las patas, con una de las patas tocándole la cara y con el rostro del animal, del perro, en su hombro, ¿no? Esto es un sueño, pero ella se despierta, estaba durmiendo la siesta, ¿no? Y mira el reloj, son las 6 de la tarde, ¿no? Pero es que nota el peso de Rufo. Ella está totalmente despierta y está una hora acariciando a Rufo y sintiendo pues que es algo material, sintiendo su peso, sintiendo su pelo, sintiendo su respiración. Y en un momento determinado ella me cuenta que claro, de no moverse, el brazo se le empieza a dormir y le empieza a doler. Entonces le dice: oye, Rufo, que tienes que ir. Te dice que poco a poco va desapareciendo ese peso. No es un sueño. Ella me dice: no es un sueño porque es que no me volví a dormir. Eran las 7 de la tarde y ya me desperté y seguía. Pero es que esto tiene una segunda parte, porque al cabo de 4 o 5 meses, cuando Rufo vivía, él siempre tenía un ritual, ¿no? Su amiga humana se levantaba, iba al baño y se duchaba o se sentaba en la taza del váter a hacer sus necesidades, y el perro aparecía en el baño dando tumbos, ¿no? Se acaba de despertar y iba con sueño, ¿no? Iba dando tumbos como diciendo: joder, ¿por qué te levantas tan temprano con el gustito que estábamos ahí durmiendo, ¿no? Entonces se sentaba a sus pies y esperaba que saliera del baño, ¿no? Bueno, pues había fallecido hacía 4 o 5 meses, y esta mujer me cuenta que efectivamente entra al baño, pues está haciendo sus necesidades, y de pronto ve que por la puerta aparece Rufo. No se aparecen ante el vecino del quinto, ¿no? Sino que se aparecen ante sus seres queridos. En la mayoría de las ocasiones simplemente para decir: estoy bien, no os preocupéis por mí, ¿no? Y agradecer todos los momentos que compartieron en vida. Los que tienen mascotas lo saben, o comparten su vida con animales, muchas veces tienen más relación con esos animales que con muchos seres humanos. Entonces, ¿por qué no? Si, como tú bien dices, y yo creo que estás en lo cierto, el hilo entre esos dos mundos es el amor. Y si existe amor entre un animal y una persona, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con los animales? Mira, para la confección de este libro de Nos vemos en el cielo, yo pensé que no me iba a encontrar con tantos casos. Me he encontrado con tal marabunta de casos que prácticamente tanto Carlos Fernández como yo, que es el otro coautor de este libro, hemos llegado a la conclusión de que los casos de apariciones de mascotas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos son tan habituales como los de personas. Gracias. ¿Forma de contacto contigo por si te quieren seguir mandando más datos, más casos? Pues es muy sencillo. Si cualquiera ha vivido algún fenómeno paranormal o vinculado con el fenómeno ovni o aparición de familiar fallecido o lo que sea, se pueden poner en contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com, que yo me pondré en contacto con ellos. Gracias, Miguel. Ha sido un placer estar contigo. Siempre es un placer estar a tu lado. Te deseo todo lo mejor, te queremos, que sigas adelante. Os pido un aplauso mientras llega la siguiente invitada. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Miguel.
gozadera. El pasado 13 de octubre nos llamaba la atención un titular de prensa. Holanda planea permitir la ayuda a morir a mayores con cansancio vital. Y este va a ser el tema de la tertulia de esta semana. La noche en vela. Javier Sierra nos hablará de lo que esconde la tradición de Halloween. La noche en vela, con Pilar Tavares. Con el director de teatro de La noche en vela, Juan Carlos Pérez de la Fuente, recordaremos la figura de Don Juan y más. La noche en vela, los domingos a medianoche, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos en este programa especial que estamos haciendo aquí en Albacete, el Congreso de Exposiciones y el Salón de... Ya no sé, Palacio, ¿cómo se dice? Palacio de Congresos. Palacio de Congresos de Albacete. Mado Martínez, de la siguiente invitada, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Y yo de que estés con nosotros. Tenemos muchos temas, como decía, esta noche para hablar. Déjame que te presente. Yo no sabía que... primero te dieron un premio de novela Alonso Joven de Sevilla, por la novela Ateneo, por la novela La Santa. Te has licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, tienes un grado de Antropología, eres doctora en Lengua y Literatura por la Universidad de Sevilla, tienes un doctorado en Lengua y Literatura Española, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Lingüística General y yo qué sé más, un doctorado de Lenguas. ¿Cómo te ha dado tiempo de hacer tantas cosas? Sin dormir por las noches. Y además has vivido en diferentes países. Sí. Tu último libro es La Prueba, estuviste hablando con nosotros, yo creo, de ello. No, estuvimos hablando de economía sobrenatural, creo recordar. ¿Sí? Sí. Pues hoy tampoco vamos a hablar del libro, quizá tengamos que hacerlo en otro día. momento, ¿vale? ¿Por qué te metiste en el mundo del misterio? Rápidamente nos vamos con algo que tiene que ver con esta noche en la que se abre, dicen, este velo y el otro y los seres del más allá pueden llegar aquí. Pues creo que me metí en el mundo del misterio, como en otras cosas, como el mundo de la ciencia, por simple curiosidad. Sí, y ya te ha picado tanto que ya no puedes salir. Exactamente, curiosidad pura y dura. Siempre querer saber qué hay detrás de la puerta, qué hay más allá, qué hay detrás de los fenómenos. Y cada vez que encontraba una nueva respuesta, pues como me surgían 20.000 más, pues no he podido parar a día de hoy. Me alegro. Os pido, antes de nada, seguramente dentro de nada estará con nosotros también Marilyn Rosner, que no estaba previsto en el programa, pero seguramente tendrá un ratito. Os pido un aplauso para Amado mientras comenzamos a preparar esa introducción para hablar de las ánimas benditas que igual están cerca esta noche. Escuchad, esta es la introducción. Esta noche queremos descubrir algunos datos sobre lo que se conoce como las ánimas benditas. Según se cree, esas almas son las de aquellos que aún no han dado el paso hacia el cielo, manteniéndose en un limbo entre este mundo y el otro, denominado el purgatorio. Desde ese espacio son capaces de servir como intermediarios entre los humanos y la divinidad. A nivel popular, algunas personas se refieren a las ánimas benditas como almas errantes de difuntos. Otras, sin embargo, consideran esas ánimas solo a aquellas que se hallan en el purgatorio. En días como hoy, según cuenta la tradición, es cuando las almas del más allá pueden traspasar el límite que separa este mundo y el otro. Es cuando la realidad invisible se puede mostrar a nuestros ojos. Por ello, en los próximos minutos, queremos conocer algo más de esas ánimas del purgatorio. Amado, ¿cómo se pueden definir esas ánimas del purgatorio? O esas ánimas benditas.
Pues la verdad es que ya de por sí tienen una terminología bastante cristiana, ¿no? Las ánimas del purgatorio, ¿no? Que se supone que... Decía alguno de los papas que el purgatorio no existía, ¿no? Sí, bueno, pero la tradición oral, sobre todo la más popular, pues sí que las tienen en gran estima y sí que se suele encomendar a ellas y son como una especie de intermediarias entre lo divino y lo terrenal. Parece que Dios está demasiado ocupado como para atender plegarias de forma directa y la gente le gusta encomendarse a las ánimas benditas porque eso es como algo ahí más cercano y además ellas lo agradecen, ¿no? Como que dicen que si les rezas y les haces novenas y te encomiendas, les vas quitando un poco de condena, por así decirlo. Son seres atormentados, parece ser. Eso te iba a decir, teóricamente si eres bueno vas directamente al cielo, si eres malo vas al infierno, ellas se quedarían en ese limbo ahí en medio esperando yo qué sé qué. Exactamente. Ganar méritos o... Sí, según la tradición ellas están como atrapadas, sufren mucho, el tormento que padecen es indescriptible y no se parece a ningún tormento que podamos sufrir en la tierra. Y bueno, se promueve que se les hagan oraciones, se les encomienden las personas, les hagan misas, cosas de esas. Lo curioso es que hay mucha gente que cree en ellos. En nuestro país hay mucha tradición de las ánimas benditas, ¿no? Muchísima. De hecho, aquí había animeros hasta hace poco. En Latinoamérica todavía existen. ¿Qué es eso de pues animeros? los animeros en la noche de Todos los Santos solían salir por la zona de Murcia, también por aquí por Albacete, todavía quedaba alguno en Salamanca, aunque era el ánima de las Esquilas. Van pidiendo por las ánimas benditas, van pidiendo limosna, van a los cementerios, les rezan, recogen una serie de fondos y de dinero para invertirlo en las ánimas, en protegerlas, en hacerles misas, en cargarles oraciones. Un poco nuestra misión hacia ellos, o nuestra responsabilidad es rezar para que puedan salir, darles luz, para que puedan salir de ese lugar ahí de tránsito y ir al cielo, ¿no? Según la tradición cristiana, sí. Vale. Y ellas también nos ayudan, ¿no? Porque hay gente que dice, reza a las ánimas benditas, despiértame a las 7 o despiértame a las 5 y de repente el ánima te despierta. Se supone que sí. Se supone que sí. Y hay mucha gente muy agradecida y hay gente que de hecho cuando tiene que ir a algún sitio se encomienda a las ánimas benditas cuando es urgente no llegar tarde o una cita de trabajo muy importante, algo que les pone muy nervioso. Se encomiendan a las ánimas benditas y les pide que por favor lo despierten a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Pero hay gente que ha salido mal parada. Ahora hablamos de ello. Programa especial esta noche del Espacio en Blanco desde Albacete. Esta noche hablando ahora, en este momento, de las ánimas benditas, en este momento en el que la puerta entre este mundo y el otro está abierta. Cuidado a ver si pueden llegar. Escuchad esto. Existen muchos testimonios en todo el mundo sobre la existencia de estas ánimas del purgatorio. Virgen María, Reina del Purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas por las que nadie ruega. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Te suplico que así como me acuerdo yo de las almas del purgatorio, se acuerden de mí los demás, si he de ir allá a satisfacer mis pecados. Te pido en especial por las ánimas benditas. Hoy más que nunca necesito de todo su auxilio y alivio para emprender este nuevo camino con buen pie. Amén. Hay muchos rezos para comunicarse con ellas y rogarles ayuda. Pero estas ánimas parece que tienen otro lado menos candoroso. Nuestra invitada nos cuenta algunos de estos casos. Hemos elegido este tema para esta noche porque escribiste un artículo en el que recogías testimonios. Yo vi a las ánimas benditas y algunas de esas relaciones no eran muy bonitas, ¿no? Cuéntame, alguno de esos casos antes de las noticias y luego seguimos. Pues la verdad es que escribir un reportaje sobre lo buenas que son las ánimas benditas no me parecía nada interesante, ¿no? Lo interesante es que me encontré con muchos testimonios de personas que tenían relatos absolutamente aterradores
de encuentros con las ánimas benditas o cuanto menos inquietantes. Ya no estamos entrando en temas ni de las santas compañías. ¿La Santa Compañía también sería una ánima bendita? Bueno, sería un tipo de ánimas benditas, son ánimas del purgatorio, ¿no? Y en muchos contextos se interpretan así, pero estas las llaman ánimas benditas, ¿no? Y bueno, te pones a hablar con gente en España, en América Latina, en Colombia, en Perú, y resulta que casi todos los testimonios son de ánimas benditas vengativas, de ánimas benditas que te la juegan, de ánimas benditas que te llegan incluso a pegar palizas. Cuéntame algún caso. Sí, pues mira, en Colombia, las hijas de Enrique Castillo Rincón, al que tú por cierto conoces, me contaron que su abuela vivía en un edificio donde había una señora que vivía amargada porque sus hijos le daban muy mala vida. Eran unos gángsters, se portaban mal, la llevaban por el camino de la amargura y bueno, pues la abuela les dijo: mira, ¿por qué no les haces una novena? Encomiéndate a las ánimas benditas, que ellas seguro que te los ponen en vereda y ya verás cómo te ayudan, ¿no? Y bueno, pues la mujer no tenía nada que perder y se encomendó a las ánimas benditas. ¿Cómo se encomienda uno? ¿Rezando? Así, les hacen una novena generalmente cuando... Le hizo la novena, 9 días de rezos, y al 9º día, pues le toca a la puerta a la abuela contándole el resultado de lo que había pasado, ¿no? Y le dijo que ella no había oído nada en la casa, pero que a sus hijos les habían pegado una paliza brutal en la habitación por la noche mientras estaban durmiendo. Les habían arrastrado, los habían sacado de la cama, los habían estrellado contra el techo. ¿Qué me dices? Los habían dejado tan mal heridos. Y bueno, pues como te podrás imaginar, estos muchachos no volvieron a darle disgustos a su madre nunca más en la vida, ¿no? ¿Y fueron las ánimas benditas? Pues eso es lo que estas mujeres pensaban. Bendito remedio, ¿no? Ya ves. Tenemos tiempo, Amado, para que me cuentes otro antes de las noticias y luego seguimos hablando más de estas extrañas ánimas. Hay más casos, ¿no? Sí, por supuesto que veas. Pues mira, hablábamos antes de la gente que les pide, por favor, que me despierten las ánimas benditas, ¿no? Es una cosa que yo nunca he hecho, pero en mi pueblo conozco a mucha gente que sí lo ha hecho. En mi pueblo, en el pueblo de al lado, y seguro que vosotros, aquí hay más de 1000 personas, seguro que hay alguien que se ha encomendado alguna vez a las ánimas benditas, o su madre, su padre. Es lo más común, pedirles que se despierten, ya te digo, interfieren en asuntos muy cotidianos, ¿no? Y bueno, hay un señor de Almería que se encomendó a las ánimas benditas y le despertaron. Tienen muchas formas de despertarte. Hay gente que por lo visto dicen que les acaricia suavemente, les toca el pelo, es como muy agradable, ¿no? Sí. Pero... tienen mal café estas ánimas, ¿no? Este hombre se hizo el remolón en la cama. No quería despertarse. Se hizo el remolón y ellas como que, mira, que he venido yo aquí y bueno, le tiraron de la cama. O sea, ¿sí? Lo tiraron de la cama, lo arrastraron por los pies y lo tiraron de la cama. Como te podrás imaginar, el hombre no se volvió a encomendar a las ánimas benditas para despertarse nunca más. Despertador, iba que chuta. Claro. ¿Hay muchos casos de esto? Sí, bueno, tengo una amiga, mi amiga Nieves, que también se encomendó un día a las ánimas benditas para despertarse y dice que la llamaron, que le gritaron al oído tan fuerte su nombre, Nieves, que de poco le da un infarto, que fue una cosa, el peor despertar de su vida. ¿No serán alucinaciones? Bueno, no sé. Puede ser, quién sabe. La forma en la que uno experimenta e interpreta las experiencias puede obedecer a muchas causas. Y decías que esto está... Primero es una creencia católica. Sí, tiene un origen, viene de la tradición cristiana, las ánimas del purgatorio. Pero está repartido en muchas partes del mundo, ¿no? España, América Latina. Sí, y luego si entramos en el tema de las santas compañas, de las procesiones de muertos, que también hay muchas en América Latina, no se llaman santas compañas, pero se llaman de otra manera. Y bueno, sí que las hay. De esta tradición que también viene de esa parte de Europa, del ejército curioso de Wotan, ese ejército con caballos negros que sale en mitad de la noche, ¿no? En busca de almas, ¿no? Hemos de hacer una breve pausa para las noticias.
Estamos con un programa especial desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete y es un placer que estemos todos juntos. Saludos a los que estáis sintonizados en toda Latinoamérica, cada día más personas en 100 y pico países también de todo el mundo. Esto es Radio Nacional, también saludos a los que estáis en Radio 1 y Radio 5. Volvemos después de las noticias y por eso de la magia volverán a ser las 2. Enseguida regresamos, no os vayáis. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y volvemos a abrir el espacio en blanco. Nuevos temas esperan en esta segunda y apasionante hora. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en directo a través del podcast, y dicen que siendo uno de los programas más descargados o en la radio online en multitud de países. Saludos a todos desde España, saludos a todos, un placer que estemos conectados en esta noche especial a punto de llegar los Reyes Magos. Y desearos que este 2020 recién estrenado venga con un montón de ilusiones y esperanzas y muchas aventuras para todos y muchos misterios que desvelemos aquí en el espacio en blanco. Y para seguir, nos vamos hasta Cantabria para de la mano de un nuevo invitado contaros algunas extrañas historias que tienen que ver con apariciones marianas que, según dicen algunos, a lo mejor no son tales. Escucharlo ya veréis qué curioso. Comentaban el poder de la fe, una manera de creer ciegamente, sin razonamientos ni objeciones. ¿Pero es en realidad fe o pura credulidad? Nuestro próximo invitado nos propone un repaso sobre algunas de las apariciones marianas más importantes de la historia. ¿Eran apariciones marianas o quizás algo más? Vamos a tratar de descubrirlo. En estos programas especiales que estamos realizando, en estas fechas tan señaladas, estamos recopilando algunos de los temas que nos habéis pedido que os interesaban. Y hoy vamos a daros gusto, nos vamos a ir hasta Cantabria para hablar de apariciones marianas y ovnis. Allí está Francisco Renedo Carrandi, nuestro próximo invitado. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas. Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, como siempre, cómo no. Yo también, que lo estemos. Digo al principio, cualquier cosa que diga el invitado, que vayan a Cantabria, vive en Torrelavega, y ahí es donde le pueden buscar. Qué malvado eres, Miguel. Sí, yo este año no voy a estar en Cantabria, o sea que te pueden buscar por Torrelavega si quieren, por muchas de las cosas que vas a decir. Pero ¿por qué has escrito este libro? Pues mira, Miguel, a partir de uno de mis trabajos también monográficos, que era el Enigma Garabandal, ¿no? Pues me di cuenta de la cantidad de historias paralelas, de quizás pues características de este tipo de apariciones que se habían quedado literalmente en el cajón, ¿no? Sin salir a la opinión pública. Entonces me pregunté que cuántas y cuántas otras historias quizás más renombradas, ¿no? Más universales, como dentro de este ámbito, por supuesto, del misterio de las apariciones supuestamente marianas, no existirían en este tipo de fenomenología, pues bueno, más difundida a nivel público, como podría ser por las archiconocidas Fátima, Lourdes, La Salette, etcétera. Entonces me dispuse a hacer este trabajo y yo creo que, bueno, manejo la hipótesis, ¿no? Con mayúscula, y como tú bien antes decías, pues, bueno, pienso que para algunas personas puede ser ciertamente polémica. Fran Renedo es escritor e investigador cántabro, ha sido reportero de la revista Los Cántabros, ha hecho programas de radio, colaborado en revistas como Más Allá, Año Cero, y ha escrito otros cuantos libros. Ya estuvo en nuestro programa hablando sobre algunos de los misterios de ahí arriba, costumbres funerarias de los montañeses, supersticiones en Cantabria, etcétera, etcétera. Y ahora se ha atrevido a escribir un libro que tiene que ver con apariciones marianas. ¿Te parece que nos vayamos hacia atrás? Hacia el principio. Sí. Hablas de algunas de las apariciones anteriores a tiempos históricos, el ojo de Horus, por ejemplo, y tú planteas que podía ser un objeto volador o un aparato volador. Pero vamos a aclarar a nuestros oyentes una hipótesis que quizá tú tienes en el libro, que mucha gente también defiende, que apariciones marianas a veces no solamente es lo que parece, sino que detrás esconde otro misterio que vamos a tratar de desentrañar hoy. Nos vamos, si te parece, al ojo de Horus.
Bien, sí, pues como te decía y resumiendo un poquito lo que acaba de decir Miguel, tengo la firme convicción de que muchos de estos encuentros en los que se fundaron pues ciertas religiones o ciertas civilizaciones, incluso ciertas culturas, venían precedidos de estos encuentros con seres que quizás no eran tan espirituales como nos han hecho o nos han de alguna manera obligado a conocer, ¿verdad? El ojo de Horus, que bien dices, pues puede ser una historia ejemplarizante. Hacemos hincapié en las formas descritas de todos los tiempos de la historia, como te digo, para describir aquellos dioses que venían, curiosamente, siempre desde los cielos, ¿no? Horus o el ojo de Horus, con el que en el antiguo Egipto puede ser pues un buen ejemplo. Y cuenta la historia que Osiris, dios de la tierra, y su esposa Isis tuvieron un hijo llamado Horus, cuya facultad sobrenatural, al menos una de ellas, era la de volar, ya que se representaba como la figura de un halcón y unas alas, ¿verdad? Y cuando Osiris muere a manos de su hermana Set, Horus, el heredero, luchó para vengar de alguna manera, ¿no?, la muerte de su padre. Esto es lo que nos dice al menos la historia mitológica, ¿no? Perdiendo el ojo izquierdo y posteriormente siendo descuartizado por la misma asesina de su padre, de Set. Pero curiosamente, Miguel, cuando narra la historia legendaria y mitológica, como digo, Top, el dios de la ciencia y de la magia, no olvidemos que toda tecnología desconocida sería tildada de magia, ¿no?, como dice la buena frase, pues este dios de la ciencia y de la magia, llamado Top, une los trozos de aquel supuesto ojo descrito y logra recuperarlo, siendo capaz de repeler las fuerzas del mal desde ese momento, según la tradición pues egipcia, ¿no?, de aquellos momentos. Y bueno, bien, si nosotros utilizamos nuestra hipótesis, esta hipótesis con mayúsculas, como yo te digo, que a cada paso usamos en el libro, pues aludimos en nuestro conocimiento, en nuestra teoría, podemos teorizar que Horus y Set, los dos contrincantes, eran verdaderamente una suerte de artefactos desconocidos, ajenos a aquel mundo que en cierto momento llegaron de los cielos. Perdona, ¿artefactos o personajes? Artefactos y personajes, o personajes, también puede ser incluido esto, Miguel. Y que, curiosamente, como antes se decía, llegaban de los cielos, ¿no?, en los cielos de aquel antiguo Egipto, entablando una batalla quizás en la que Horus salió mal parado, y a pesar de ello algún miembro de su propia facción e incluso miembro de aquella supuesta o hipotética tripulación que manejaba ese desconocido aparato, pues fue capaz de repararlo y bueno, pues disponerlo de nuevo para el vuelo, como si de un buen técnico mecánico se tratara, Miguel. Y por supuesto, dejando estupefactos y muy sorprendidos a aquellos primitivos egipcios, ¿no?, ancestros nuestros, que no pudieron más que traducir de la manera que mejor podían, dentro de sus conocimientos mitológicos y metafísicos, aquel sobrenatural, repito, para ellos episodio que, según nuestra arriesgada hipótesis, tenía mucho más de tecnológico quizás, de tecnología desconocida, que de creencia espiritual o religiosa. Y creo que este ejemplo, Miguel, salvando las distancias, se viene repitiendo a lo largo de muchos pasajes de la historia de la humanidad. Como bien dices, o como parece que dices, Fran, esta historia se repite en otras civilizaciones, que es tal cual, Viracocha, Yahvé, etcétera, etcétera. Puede que no fueran simplemente algo espiritual, sino algo más tecnológico. Por supuesto, pero ya no estamos hablando aquí, Miguel, de teorías, ni de hipótesis arriesgadas, ni nada parecido. Podemos hablar perfectamente lo que era el culto de cargo, o el culto cargo, ¿verdad? Y nos adentramos simplemente aquí en el mundo de en la ciencia de la sociología, en la ciencia de la antropología, ¿no? El culto de cargo, consistía, bien, debemos retrotraernos, ¿no?, para que los oyentes hagan una idea y puedan entender mejor, a tiempos de la Segunda Guerra Mundial y a escenarios perdidos en mitad del Océano Pacífico, en donde los ejércitos de Japón y Estados Unidos pues estaban enfrentando en la contienda. Pues bien, cuando por razones de logística o simplemente de emergencia, por alguna avería, los pilotos americanos tenían que tomar tierra en diminutas islas o lugares verdaderamente aislados dentro de la Polinesia o Micronesia, etcétera,
Los lugareños, las tribus que allí habitaban, y que muchos de ellos, y esto es muy importante, Miguel, incluso creían que su pequeño terruño era la totalidad de su particular universo, pues desconocían el resto de lo que era la humanidad, del mundo, ¿no? Pues veían, por supuesto, maravillados cómo aterrizaban aquella suerte de pájaros gigantescos y majestuosos para ellos, rodeados de grandes truenos, el ruido de los aviones, de los motores y de fenomenales resplandores, que no eran más que las luces de estos aparatos, ¿no? Y que ni que decir tiene que eran tomados por verdaderos dioses, algo sobrenatural, y más si cabe cuando de las entrañas de aquellos pájaros, de aquellas aves mágicas para ellos, para aquellos indígenas, descendían los tripulantes, tocados con raras vestiduras, como cascos y monos de vuelo, y se dirigían a ellos en un idioma ininteligible. Por supuesto que los objetos o las instrucciones que estos pilotos norteamericanos les daban eran tomadas pues prácticamente por magia, ¿no? Creciendo la devoción y la admiración entre los aborígenes. Pero al cabo de un tiempo, y quizás esto sea lo más interesante, estos militares debían de partir de nuevo, dejando a los miembros de estas tribus un tanto desconcertados, ¿no? A la vez que esperanzados con la futura vuelta quizás del retorno de aquellos que ya para siempre serían sus dioses, ¿no? Serían sus seres desconocidos. Pero lo más curioso, si cabe, y ya rizando el rizo, Miguel, era lo que ocurría después de estos hechos, después del final de la contienda, 30, 40, 50 años más tarde, cuando los exploradores se dispusieron a reconocer esos territorios vírgenes e indómitos en mitad del Océano Pacífico, y se encontraron con que estas tribus habían copiado con los materiales que tenían más a mano, como palos, hojas, troncos de árboles, etcétera, los aviones, las indumentarias, las cajas y otros útiles, incluso los detalles más ínfimos, como eran la insignia del ejército americano en las vestiduras, y que, bueno, pues habían visto cómo utilizaban a aquellos que creían sus dioses y que verdaderamente eran los aviadores americanos de la Segunda Guerra Mundial. Algo que nos puede hacer reflexionar, como te decía, sobre todo si extrapolamos estas vicisitudes hace 2, 3, 4, 5 siglos, en el supuesto que aquellos ancestros nuestros hubieran recibido la visita de una civilización mucho más avanzada a su tiempo, Miguel. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. ¿Quieres decir, Frank, que al igual que esos indígenas en esas islas tomaban por dioses a los americanos que venían en los aviones, igual pudo ocurrir en la más remota antigüedad cuando Quetzalcóatl y esa serie de personajes a los que hicieron dioses podían ser alienígenas extraterrestres, quizá? Sí, por supuesto que así lo creo, y ya no es que lo creo, como te decía antes, ni establecemos hipótesis arriesgadas o osadas, ni teorías un tanto rebuscadas, sino que estamos indicando lo que son los estudios tanto de sociología como de este tipo de ciencias que se dedican a lo que es el desarrollo de las civilizaciones y las culturas. Luego ya vienen otro tipo de intereses, ¿no? Como pueden ser los religiosos, por supuesto, que es lo que nos dedicamos en este libro, e incluso los políticos, porque por ejemplo, si me permites un ejemplo que pueda quedar bien claro para los oyentes, podemos mencionar aquí la archiconocida, ¿no? Aparición de Guadalupe en México. En la supuesta génesis, Miguel, la supuesta el comienzo histórico de lo que ocurrió en la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe mexicana, sin querer también hacer menoscabo, por supuesto, a la cantidad de fenómenos y misterios que encierra dicha supuesta aparición, tenemos que hacer alusión a los protagonistas de esta historia, que para muchos historiadores incluso no llegaron ni a existir, pero bueno, vamos a dar por buena esta condición, ¿no? Estos protagonistas de tal aparición que es muy controvertida su propia existencia, como te digo, y muchos la ponen en entredicho, hasta el punto que aseguran que simplemente fue una invención de la Iglesia oficial para dar mayor énfasis y difundir con mayor fuerza y rapidez esa nueva fe en detrimento de las costumbres indígenas de aquellos pueblos recién conquistados, cosa que, como vemos, son intereses creados, religiosos e incluso políticos que como te digo, de todo hay, ¿no? La cuestión, Miguel, es que en cierto momento de la historia aparece un indígena denominado el indio Juan Diego, que
Cuidado con lo que vas a decir, cuando vayas a México. Cuidado con lo que vas a decir. Por supuesto que, ante todo, Miguel, el mayor de los respetos a todas las creencias y a los creyentes en este tipo de fenomenologías y de fe, ¿no? Porque eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es quizás abrir un poquito el abanico, poner otras cartas encima de la mesa para que, la gente pueda, de alguna manera, optar a más opciones, ¿no? Pero partiendo del hecho del total de los respetos hacia todas las creencias, tenemos que decir, Miguel, que en esta historia aparece el indígena, el indio Juan Diego, que seguramente no se llamaba así, pero que el pasaje castellanizado de alguna manera, por decirlo, y que me valga el término, ya así lo disponía, ¿no? Diciendo que había tenido una experiencia un tanto espiritual, sobrenatural, en la que cierto ser luminoso le había dado unas instrucciones y había dejado una particular evidencia en sus propias vestiduras, ¿no? Como todo el mundo sabemos en esta historia, ¿no? Según lo que la historia oficial continúa diciendo, el obispo que llevaba bajo su autoridad aquellos pagos, el obispo Zumárraga, hace que le lleven a su presencia a aquel indio para que le narre personalmente y pormenorizadamente aquel extraño encuentro. Por supuesto que el indio Juan no sabía hablar castellano y cuando habla con el dicho obispo, pues suponemos que, ayudado por algún tipo de intérprete o traductor, se refiere al ser aparecido en su idioma natal con la palabra Tehuantatupe. Claro, este vocablo fonéticamente, muy similar a la palabra Guadalupe, llama la atención del religioso español de Zumárraga y concluye que lo que verdaderamente ha visto aquel indio de la recién conquistada Mesoamérica es nada más y nada menos que la Virgen de Guadalupe, de gran devoción en Extremadura y en España. Y aquí, por curioso y por tanto interesado que nos pueda parecer, comienza toda la historia de la devoción de la Virgen de Guadalupe en México. Y como te digo, Miguel, estos intereses y estas ansias de llevar el ascua a su sardina, por decirlo vulgarmente, intentando relacionar los hechos más o menos sobrenaturales que se han producido a lo largo de la historia con el beneficio y para el beneficio de la religión de turno, se vienen repitiendo en muchas civilizaciones y culturas, Miguel. Aquí estamos en el Espacio en Blanco con Fran Renedo hablando esta noche de apariciones marianas y ovnis, quizá esa extraña relación que se está ahora investigando y descubriendo. Hablabas de esa aparición en México, hay otra cerquita, la Salet, y hablas de globos de luz con tripulantes voladores. Cuéntame un poco la historia y luego pasamos a más apariciones marianas más cercanas. Sí, por supuesto, no hablo yo, sino que es lo que en un primer momento describieron aquellos dos pastorcitos, ¿no? El niño Maximino Guiró, de 11 años, y Melanie Maté, de 15 años, que, cuando estaban en ciertos parajes ahí cercanos al norte de Francia, lindando casi con Suiza en los Alpes, pues tienen, el día 18 de septiembre concretamente, de 1846, tiene la visión de cierta figura luminosa, cierta figura, como bien dices tú, de una especie de esfera transparente que poco a poco iba ascendiendo por aquella loma donde los niños se encontraban pastoreando. A pocos momentos se les aparece un ser luminoso que entabla una serie de conversación, al parecer, según cuenta la historia oficial, con estos niños, y que al cabo del tiempo sería identificada ya por las autoridades religiosas del momento, que fueron informadas de tal aparición, con la Virgen María. A partir de ahí, lo que es la aparición de la Salet sería considerada como una de las más importantes dentro del ámbito mariológico universal, Miguel. Sin embargo, hay muchas dudas. Seguimos dando saltos, si te parece. Lourdes, algo más cercano a nosotros, hay apariciones también, y dices la historia menos conocida de este bendito lugar. ¿Cuál es esa historia? Sí, de este bendito, me atrevería a decir yo, maldito lugar, porque date cuenta, Miguel, que Lourdes era un sitio que era tenido más que menos por maldito, ¿sí?, por los antiguos oriundos del lugar, sí. Para que te hagas una idea, tuvimos la suerte de hablar con uno de los descendientes de las personas que fueron los protagonistas en esta historia. Tenemos que hablar, que ahí había muchos intereses de por medio, intereses turísticos, Miguel, intereses incluso religiosos, por supuesto. Hacía muy pocos meses que se había
pues aprobado el dogma de fe, que era de lo que era la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y curiosamente las autoridades religiosas del momento identifican a esta aparición mariana con la Inmaculada Concepción, ¿no? No hay que perder de vista este asunto. Pero lo curioso de todo esto, como te decía antes, Miguel, es que nosotros logramos encontrar un descendiente de los protagonistas de esta controvertida historia, como no podía ser de otra manera, y que era la persona que había dado trabajo al padre de Bernabé Subirón, la principal vidente, y que en aquellos momentos, Miguel, pues era una familia muy humilde, de las más humildes de aquel pueblo, y le había ofrecido un trabajo deplorable, como era el llevar pues los restos y la basura de un hospital, de una localidad cercana, para justamente quemarlo en aquella gruta, en aquella cueva donde posteriormente, en la cueva de Masebel, iba a producirse la supuesta aparición de la Virgen. Cosa curiosa, Miguel, que todo esto comienza cuando el padre de Bernabé, el señor Subirons, en cierto momento que se encontraba realizando su trabajo, quemando aquellos despojos en la cueva, pues es sorprendido con uno de los bromistas del pueblo, le da un buen susto, más si cabe cuando, te repito, que aquel lugar le tenían como maldito, y el padre de Bernabé, el señor Subirón, regresa a casa contando esta anécdota y haciendo que en su hija, pues bueno, surja la curiosidad y se atreva, a pesar de lo que se decía en el pueblo, de tener el lugar como, te digo, como un prácticamente cueva de brujas, el lugar maldito por antonomasia, etcétera, pues se atreve a ir a los pocos días a visitar aquel paraje, pues un tanto sórdido. Y qué curioso, Miguel, que al cabo del tiempo es el lugar concreto donde aquel ser tenido en esos momentos por la Virgen María iba a hacer su aparición en escena, y iba a ser la aparición que, bueno, mayormente es conocida dentro del ámbito judío-cristiano en nuestros días, Miguel. Es decir, que fue una historia medio montada. Yo no quería decir tanto, tampoco tenemos las pruebas, simplemente me remito a lo que hemos podido recapitular. De alguna manera también tenemos que hablar que el señor Casenave, que era el dueño de la empresa que le había dado trabajo al padre de Bernabé Subirón, no hay que olvidar que era uno de los máximos comerciantes de aquella zona de los Pirineos, y que ya había comentado anteriormente a toda la parafernalia de las apariciones, que veía con muy buenos ojos pues abrir algún tipo de interés turístico, algún tipo de centro turístico en aquella parte de los Pirineos, por sus bien conocidas condiciones paisajísticas, aguas minerales, etcétera, etcétera. De hecho, el primer hotel que se funda tras las apariciones iba a ser el dueño, este señor Casenave, del mismo edificio, y su hija, una de las más acérrimas pues difusoras de lo que eran las apariciones, y que se iba además a erigir como la primera guía que daba buena cuenta de lo que supuestamente había ocurrido a Bernabé Subirón, a los primeros peregrinos y a los primeros visitantes que iban a llegar a la zona, Miguel. Algo que ya te digo que son cosas muy curiosas y que no podemos dejar de perder la vista en ello. Lo cuenta nuestro invitado Francisco Renedo, y se lo preguntaremos a Guillermo Casenave, otro de nuestros colaboradores que está emparentado con ese personaje. Sí, señor. Estás en el Espacio en Blanco. Radio Nacional de España se mueve contigo. Son las 2, la 1 en Canarias. Parece que en todos los países están... Desde que comienza el día... Eso es lo que han estado comentando a lo largo de la mañana. La actividad informativa es constante. Más de 1 millón de personas. Estamos allí, corresponsal de 14 horas, con Ana Sterling. Se lo decíamos, enfrenta hoy el segundo día de huelga. De lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda, Nómadas, los sábados a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Fran Renedo esta noche hablando de apariciones y abriendo el abanico de posibilidades de lo que esto pudiera ser. Hemos hablado de Lourdes, nos vamos a Fátima. Allí parece que la gente estaba predispuesta a tener avistamientos celestiales y a cambiar de nombre ciertas cosas que aparecían.
Sí, bueno, no tenemos que olvidar que Fátima, bueno, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, bueno, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, bueno, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo ovni, bueno, de primer calado, ¿no? Desde lo que era aquel misterioso baile del sol, ¿no?, hasta otros curiosos comentarios que las mismas niñas hacían. Pero, si me permites, Miguel, haciendo quizás un resumen de todas estas apariciones principales que tenemos todos en nuestro conocimiento, hay que diferenciar un poquito lo que es la génesis, ¿no?, lo que es las fuentes objetivas en un primer momento de lo que los testigos hablaban, y que posteriormente se va de alguna manera contaminando o traduciendo en pos de los intereses creados, pues como antes te decía, ¿no?, pues por las autoridades religiosas del momento, por las autoridades incluso políticas, ¿no? Lo más curioso de Fátima, Miguel, es que unos meses antes, en cierto periódico del país luso, aparece un anuncio pues publicado por una asociación parapsicológica de aquel país, en la que de manera enigmática aparece un número y, bueno, pues de cierta manera un texto ciertamente encriptado, ¿no? Nadie le da importancia a este anuncio hasta que contrastan con el momento de la aparición mariana en Fátima. Ese número era el 1317, justamente el 13 de mayo de 1917 es cuando se iba a producir la primera aparición en Fátima. Algo verdaderamente, pues, desconcertante y misterioso, ¿verdad, Miguel? 1317. Exactamente, Miguel. Nosotros incluso tenemos la posibilidad en el libro de tomar esa hoja del periódico, ¿no?, y reflejarla en una fotografía en el capítulo dedicado a Fátima, en nuestro libro Apariciones Marianas y OVNIs. Pero como te digo, a partir de entonces, a partir de los primeros testimonios de las personas, los testigos de este tipo de fenomenología, como no iba a ser de otra manera dentro del ámbito judeocristiano, ¿no?, tenían que interpretarlo de la manera más sobrenatural que ellos conocían. Y lo más sobrenatural que ellos conocían en aquellos tiempos, pues era dentro de su propia religión, ¿verdad? Algo que no deja de llamar la atención cuando, por ejemplo, en Garabandal, las niñas hablan en un primer momento de que se les aparece un ser de pequeñas dimensiones que ellas confunden con un niño y que no les queda otra posibilidad de relacionarlo con un ángel, ¿no? Lo más desconocido, lo más metafísico, sobrenatural que ellas conocen dentro de su ámbito religioso es un ángel, ¿no?, para esas características. Y que incluso lleva algo en las manos que porta, que da fuertes fogonazos. Una vez consultado esta experiencia con su sacerdote, con el cura del pueblo, don Valentín Marichalar le sobrepasa todo lo que le cuentan a las niñas, pero intentando de alguna manera hacer algo de claridad en ese misterio, dice: si lleva algo que resplandece en sus manos, seguramente es una espada y seguramente se trate del arcángel San Miguel. Con este ejemplo yo creo, Miguel, que te lo digo todo, ¿verdad? Te me has adelantado, Fran, porque quería que habláramos de esas apariciones de la Virgen de Garabandal, que han tenido mucha repercusión y que para muchos el lugar no es un lugar tan tranquilizante o tan espiritual como podría ocurrir, ¿no?, o parecer. Para muchos lo tienen como un sitio, incluso desde antes de las apariciones, extraño, que tiene una extraña energía. Exactamente, Miguel, y ya, bueno, yo en este libro y mucho más en el anterior, que como te digo, que era monográfico al respecto del enigma Garabandal, pues hacemos hincapié en ello y hablamos de que allí, pues no, pues coinciden quizás demasiadas fuerzas, llámalas telúricas, llámalas de otro tipo, ¿no?, pero que las personas, incluso no yendo sugestionado o desconociendo la historia que allí ocurrió, captan, ¿no?, logran captar, algunos para bien y otros para mal. Pero como bien decías, Miguel, y como denota tu conocimiento de este lugar, que sé que le conoces bien y que te gusta mucho, sí. Tenemos que hablar que, bueno, lo que era el anterior pueblo de Garabandal, lo que era el poblado de cabañas de pastores, tras el cual se fundó el Garabandal, San Sebastián de Garabandal, que hoy conocemos, muchas de las piedras de este nuevo pueblo se erigen venían de ese poblado antiguo, ¿no? Piedras en las que se puede localizar ciertas iconografías muy distintas a las de los pueblos alrededor y de prácticamente toda Cantabria. Eso por un lado. Pero es que, Miguel, tú también lo conoces esto, al lado de Garabandal, prácticamente Garabandal se encuentra a sus faldas, está la Peña Sagra,
que con eso se dice también todo, donde los antiguos cántabros hace miles de años recibieron aquellas segures, aquellas hachas sagradas que cayeron del cielo en aquel pozón mítico de Peñasagra, del Cornón de Peñasagra, en la que desde antaño, desde hace milenios, como te digo, ya se tomaban los augurios, se optaba por entablar la lucha con el enemigo, para recoger la cosecha. Algo mágico tiene lugar, ¿verdad, Miguel? Pero si aún más vamos hacia el occidente y vamos por la vertiente de Peñasagra que da a la Liébana, ¿no? Allí nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Luz, que ya prácticamente en Alto Midievo pues tiene lugar esta aparición que al fin y al cabo iba a ser la devoción de la Virgen de toda aquella comarca de Liébana muy querida en ese territorio, y que viene dada por una serie de apariciones de luces misteriosas que sorprenden pues a la pastora de turno que deambulaba por aquellos parajes, Miguel. No hay que tener, no hay que apartar la mirada de todas estas características, todas estas coincidencias que abarcan pues justamente una zona bastante delimitada. Estás diciendo que quizá lo que vieron esos niños en Garabandal, como un ejemplo más de otras muchas apariciones, no era exactamente lo que luego tradujeron algunas autoridades, sino en el caso concreto de Garabandal era un niño, un ser pequeño, que podía estar identificado con un gris de extraterrestres de esos que vemos ahora. Bueno, eso lo acabas de decir tú, Miguel. Pero me has tirado tú de la lengua. Sí, vale, muy bien. Yo te digo que en un momento dado, si vamos a lo que son las fuentes fidedignas de las primeras declaraciones de las personas que dicen haber tenido algún tipo de fenomenología y que al fin y al cabo han trascendido como unas apariciones marianas de primer orden, quizá nos sorprendamos, ¿no? Pero tanto en Fátima como en Lourdes, como aquí mismo en Garabandal, como bien decías, las descripciones que se hacen de una manera genuina al principio de todo, hablan prácticamente de un ser muy similar. Un ser que, por ejemplo, recuerdo en Fátima, pues estaba andado como con una suerte de ropaje mullido, una especie de capa alrededor suya, y que estaba rodeado de luz y que portaba también una especie de esfera en la mano que daba fuertes fogonazos. Lo mismo dicen las niñas de Garabandal, ¿no? Qué casualidad que este tipo de fenomenología acuden, se presentan después de una fuerte detonación que es achacado a un gran trueno, después de una fuerte luminosidad que es achacado a un gran relámpago. Todas estas características pues coinciden, ¿verdad? Y no dejan de llamar la atención a la persona que en un momento dado investiga al respecto y se lleva estas sorpresas, Miguel. Dos ejemplos más que te han llamado la atención mientras hacías la investigación para este libro, de apariciones donde hayas esos datos que te hacen dudar o al menos abrir el abanico de posibilidades. Pues mira, Miguel, sobre todo uno de los casos que más va a llamar la atención, yo creo que a los oyentes, y que tenemos aquí como un caso genuino aquí en España, ¿no? Todos sabemos, o quizás todos tendríamos que saber, ¿no?, que la primera aparición mariana al uso se produjo aquí en España, lo que es la Virgen del Pilar en Zaragoza. Entonces, si hablamos de aparición, tenemos que examinar un poquito el año en que ocurrió, el 40 después de Jesucristo. Claro, en este año la Virgen María todavía vivía en Jerusalén, todavía no había muerto. Entonces, si nos hacemos caso de estas fuentes históricas, en vez de una aparición teníamos que hablar de una bilocación, ¿verdad? Uh-huh. Claro, entonces cuenta la tradición que el 2 de enero del año 40 de nuestra era, la Virgen se le presentó nada menos y nada menos que a Santiago sobre una columna o pilar a orillas del Ebro, en la antigua César Augusta romana, que hoy es Zaragoza, por supuesto. Date cuenta, Miguel, en aquel justo enclave logró adoctrinar a 7 hombres. Y bueno, pues por el día, según las fuentes históricas ya un tanto manipuladas religiosamente, como te digo, pues intentaba difundir la palabra del Señor, y por las noches muy cansados pues acudían a la ribera del Ebro a dormir, ¿no? Y justamente en ese día, que se encontraban prácticamente en el duermevela, dicen las viejas crónicas que oyen voces de ángeles que cantaban Ave María Gratia Plena. Qué curioso, Miguel, ¿no? Oyen una especie de rumor, ¿no?, en el cielo. Bueno, vamos a dejarlo así. A continuación ve descender del cielo, esto es muy importante, una figura luminosa que enseguida relacionó con la Virgen y apareció de pie sobre un pilar o pedestal de mármol resplandeciente. Esto es lo que se describe en las viejas crónicas. Claro, no tenían otros objetos o otras formas para asimilarlos o para poner ejemplos, ¿no?, que lo que ellos tenían en sus conocimientos, ¿no? Y si vamos a comenzar a analizar el caso, hay que tener claro que, en primer lugar,
es muy curioso que durante la noche el sueño de Santiago y los suyos, y es verdad que fueron ellos, se ve violentado por ese rumor, ¿no? Quizás, Miguel, sean ruidos producidos por algún tipo de engendro o de aparato que venía por los cielos. Bueno, pues ahí utilizamos nuestra hipótesis con mayúscula, ¿no? Lo estás diciendo tú. Exactamente, Miguel, ahí asumo yo esta hipótesis. La descripción de la supuesta aparición nos presenta, a su vez, Miguel, a un ser que se desplaza sobre un pilar o columna resplandeciente. Miguel, quizás un aparato volador metálico en forma de cilindro, como los tantos y tantos reportes ovni que existen refiriéndose a dicha forma. Lo estás diciendo tú. Exactamente, lo estoy diciendo yo. Pero, retomando el asunto, Miguel, del principal testigo, Santiago, puede incluso que este personaje no fuera ni quien presenció dicha anomalía celeste, sino que fue nombrado quizás por su piadoso y por su valor de nombre, ¿no?, de personaje, para dar más énfasis a un suceso de tan importante valor religioso. Porque hay que tener en cuenta, Miguel, que este pasaje, este episodio, no se menciona, curiosamente, hasta prácticamente bien entrado el siglo X o XI de nuestra era, por supuesto. Y yo me pregunto, si en verdad tuvo lugar esta aparición, este episodio tan importante dentro de la Iglesia judeocristiana, ¿cómo es que hasta 10 siglos más tarde prácticamente no se ha encontrado ningún documento por escrito en que se haga mención al mismo? Bueno, tenía mala memoria. Exactamente, sí, mala memoria, Miguel. Es algo que, como te digo, nos puede hacer reflexionar al respecto. Terminando, no te voy a dejar contar otro caso, pero sí, quizá, yendo más atrás, a lo mejor todo esto que ahora se llaman vírgenes, bueno, que ahora llamamos extraterrestres, anteriormente vírgenes, podían ser esas apariciones de las hadas y esos extraños personajes de la naturaleza de mucho más antiguo, que tienen mucha similitud en su aparición ante los humanos. No te quepa duda, Miguel, y es que todo nos remite a eso, ¿no? A nuestra diosa tierra, a nuestras hadas ancestrales, las creencias paganas, todo este tipo de fenomenología que al fin y al cabo es pues lo que constituye el ser verdadero con mayúsculas del hombre. ¿Cuántas veces hemos visto, Miguel, templos que se erigen sobre antiguas ruinas de viejos eremitorios, de lo que son menires, de lo que son este tipo de elementos que las antiguas civilizaciones pues quizás tenían un sexto sentido que nosotros hemos perdido y que eran capaces de localizar estos enclaves pues casi mágicos, Miguel, no te quepa duda. Apariciones marianas y ovnis. Francisco Renedo Carrandi estuvo con nosotros en estos minutos de este programa especial hablando de todo ello, abriéndonos la mente hacia otras posibilidades. Forma de contacto contigo ahí, y para ya decir, vive en Torrelavega por si queréis buscarle o decirle algo por allí. ¿Alguna forma de contacto contigo, Fran? Sí, Miguel, pues a través de Facebook, como no, Fran Renedo Carrandi, o si no, también en Facebook, en mi página, El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Muy a gusto de atender a todo el mundo que se quiera pasar por ahí. No os lo perdáis. Así que atentos a los cielos en esos paisajes maravillosos de Cantabria, y a lo mejor no lo confundamos con la Virgen que se aparece. Muy bien, Miguel, pues te deseo lo mismo y siempre un placer estar contigo en tu maravilloso programa. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y vamos ahora con ese experimento que os hemos anunciado. Tener a mano auriculares si queréis sentirlo mejor. Lo que vais a escuchar está realizado por nuestros compañeros de Dramáticos, Benigno Moreno, entre otros, en formato binaural. Y para disfrutarlo, como os digo, al máximo hay que ponerse auriculares. Veréis qué extraños efectos sentís. Si estáis trabajando y eso, mejor dejarlo. Pero si estáis tranquilitos en casa o tenéis un momento de relax en el podcast, poned los auriculares y ya veréis qué curioso. Con ello os dejamos. ¿Izquierdo? Correcto. ¿Derecho? Correcto. ¿Atrás? Bien. ¿Estás preparado? Comienza tu experiencia.
¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Me escucha alguien? ¿Cuánto tiempo más voy a pasar aquí? ¡Hola! Quien no se haya desmayado nunca no sabrá de lo que hablo. Acabo de recuperar la conciencia y sigo con los ojos cerrados. Me da miedo lo que pueda haber si los abro, pero sobre todo me aterra abrirlos y no ver nada. ¡Hola! Las historias que se escuchan sobre los calabozos de Toledo son ciertas. He pasado casi todo el tiempo aletargado. Creo que me seda a través de la comida o del agua que encuentro a mi lado cuando despabilo. No sé cuánto tiempo he pasado dormido. Ahora estoy atado al suelo. Una tira larga de cuerda me ciñe el cuerpo y solo puedo mover el brazo izquierdo y la cabeza. Por lo visto, la nueva tortura inquisitorial consiste en poner a mi alcance un cuenco de carne medio podrida y muy salada y dejarme sin agua durante días. ¡Carcelero! ¡Agua! ¡La voz de Dios! ¡Agua! ¡Carcelero! Como estoy tumbado, boca arriba, mis ojos apuntan casi todo el tiempo al techo de la celda. Acabo de intuir una silueta arriba en la penumbra. Un péndulo colgando a unos 10 metros de mi cabeza. Todavía no puedo asegurarlo, pero parece moverse lentamente en las sombras. Oigo los chirridos de la maquinaria. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho inmundo! Carne podrida atrae a las ratas. ¡Fuera! La oscilación del péndulo es ahora mayor. Y su velocidad, sin duda, está más cerca de mi cabeza. Puede que a unos 6 metros. Ese brillo con forma de media luna parece... es... ¡He visto la guadaña! ¡La he visto! ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esa máquina?
¡Me van a matar! Hay que ser muy retorcido para idear este artefacto. El final del péndulo es una guadaña. Afilada. Baja de un barbero. ¡Me van a matar! Me duelen los ojos de seguir el vuelo de la cuchilla. Se va lejos y vuelve más cerca cada vez. He deseado en algunos momentos que me atraviese. La guadaña está ya tan cerca de mi cuerpo que ha comenzado a abancarme en cada pasada. Se desplaza con tanta fuerza que si intento detenerla con mi mano libre, la rebanará. Deben quedar 10 o 12 viajes para que alcance mi pecho. Las ratas saben que el final está cerca. Me gusta espantarlas. Asquerosas. Comed, venga, venid. Comed, ratas asquerosas. Con mi mano libre restriego los restos de carne salada y aceitosa en la correa. Ellas roen el cuero. Se amontonan sobre mí. Noto su peso. Un asco espantoso me recorre el cuerpo, pero aguanto el vómito. Distraerlas. Recibo el primer rasguño metálico de la guadaña. Mi pecho. En el mismo momento en el que ellas me liberan de las ataduras. La máquina ha retrocedido hasta el techo. Carcelero. Carcelero. Agua. Me ha llevado un tiempo a entender a qué se debe tanto sudor. No es producto de la fiebre ni de los nervios. Las paredes de esta celda se están calentando. Carcelero. Están rojas. Carcelero. La humedad se ha convertido en vapor. Me siento aturdido. Echo de menos el momento en el que las ratas y el péndulo eran mi mayor problema. Voy a desmayarme de un momento a otro. Carcelero. Pero quien no se haya desmayado nunca no sabrá de lo que le hablo. Por el amor de Dios. Terminamos por hoy, concluye este primer programa del año 2020.
Nos preparamos a partir de ahora para una nueva temporada llena de misterios y buenas sorpresas. Y nos quedamos un ratito a la espera de esos Reyes Magos mágicos. Unos Reyes que deseamos que colmen todos vuestros deseos, no solamente en esta noche, sino a lo largo de todo el año. Y uno de nuestros deseos es seguir a vuestro lado. Os esperamos, hay un montón de aventuras que queremos contaros, un montón de misterios para desvelar juntos. Mientras tanto, feliz semana